están denunciando que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó sin acto, hacia las apuradas y casi en las escondidas, viviendas sin terminar, desmanteladas y hasta sin los artefactos mínimos Para que hacen evitarla. falta para Sí, habitarlas. sí, sí. Y si ves las fotos, la verdad es que parecen eso nunca visto, parecen viviendas en construcción, es decir, en una última etapa de construcción. Viviendas que incluso en la foto se ve que el techo ya está levantado, que en vez de ventana tienen chapas, viviendas que están sin pintar, que apenas tienen la masilla en las paredes del Durlock. De verdad que es increíble. No sé si las ubicaron geográficamente en la ciudad, pero tengo la impresión de que son las que se emplazan en 1 y 38 Sí, Vos sabés que esa impresión tenía por las fotos. por la foto y Mm. por que son muy chiquititas. Sí, Son son viviendas De hecho, nosotros ya hemos dado cuenta de estas mismas viviendas en por una hechos nota que hizo Beto de Barría. vandalización. Claro, sí. exactamente. Donde las mostró, de hecho, incluso con fotos por dentro también. Bueno, Eso pasó. desde el gobierno entrante, con la información que seguramente Sí. los mismos trabajadores le han acercado, Sí. están denunciando y ya adelantan que van a ir a la justicia, van a denunciar, porque el dinero para hacerlas como corresponde llegó. El tema que es, no se sabe dónde, qué pasó, pero bueno, entregaron las casas sin terminar, digamos, Ujú. y con un acta acuerdo en el cual las familias que las reciben se comprometen a terminarlas en un plazo de 24 Sí, meses, y a no quejarse por y a el no Estado. quejarse por cómo se las dieron. Esto es terminar de la peor manera una gestión. Ya no sé si hay algo respecto del IDU más bajo que esto. Y además con acomodos, es lo que ayer también en el móvil que hacía Karina denunciaban las trabajadoras del IDU que las viviendas se entregaron malas y en algunos casos con gente que tiene un año de antigüedad de inscripción en el IDU, Sí. contra gente que está hace más de 30 esperando. Ujú. Con lo cual hay irregularidades por donde lo mires. Ya ha indicado el gobierno electo que apenas asuma va a haber auditoría inmediata, tanto en el IDU como en servicios públicos, como en todas las dependencias del Estado, porque realmente a la vista está la corrupción que hubo en el gobierno durante todos estos años. Y atente acá, porque hoy nos viene de perillas la nota con el secretario de Hacienda, Diego Robles, porque ayer habló Milei. Bueno, viene hablando todos los días con un medio diferente. Ayer habló con Fantino a la noche. Dejó una buena y una mala, tanto para las provincias como para los municipios. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la buena o por la mala? Empezá por la mala. La Después, mala, bueno, sí. obra pública, la paralizó, dijo que la va a llevar a cero porque no hay dinero y dijo que las obras que ya están licitadas o que ya están en proceso quedan automáticamente sin fondos. Con lo cual, cada intendente o cada gobernador va a tener que buscar los fondos para terminar la obra o la obra no se va a terminar. Dijo que el Estado Nacional no tiene plata, así que no va a financiar ninguna obra pública más en todo el país. Y les dijo a los intendentes que sacan a buscar fondos para terminar sus obras. Esto incluye a los gobiernos provinciales igual, porque la obra pública se paraliza para todos. Ujú. Recordemos el anuncio del teatro por 9.000 millones de pesos que dependía de Nación. Recordemos, Héctor me decía bien sin la obra de las cloacas que anunció el municipio. La obra Dependía de NOSA, de de Nación, Nosa, lo mismo que la planta de agua. ¿Se acuerdan de la nueva planta de del gobierno de agua la potable? provincia. Ujú. También depende de Nación. Y me está quedando otra El, obra. estamos en duda sobre si la terminal también depende de Sí, Nación o estamos no. en duda. O de Sí. fondos nacionales, Mm. porque ahí también lo que dice Milei a todos los intendentes, incluyendo Grasso, es, bueno, salí a buscar la plata porque yo más no te voy a dar para terminar la obra y es una tremenda mala noticia para Pienso todos. en otra cuestión que excede al municipio, que es la chance que han encontrado muchos vecinos en el último tiempo, que es el plan Procrear. Imagino que desaparecerá también. Bien, buen Si planteo, depende sí, de fondos bien. nacionales, quedan automáticamente estancadas hasta que el gobierno provincial, en este caso, consiga los fondos para terminar. Y se están ejecutando unas viviendas, Sí. unos departamentos Sí, acá en el barrio sí. Procrear. Así que Milei dijo que no hay plata, no hay más plata para la obra pública en esta intención que tiene de terminar el déficit fiscal y cada intendente y cada gobernador deberá salir a buscar plata para terminar las obras que están en marcha. Y la buena, perdón antes que Ah, te vaya sí, Brian, porque sí. a la buena,
es que dijo que finalmente no se va a tocar la coparticipación. Viste que había mucho miedo respecto del Ujú. dinero que manda todos los meses Nación a las Sabe que no provincias le da la fuerza, igual. y que las provincias reparten entre los municipios. Por eso también es buena para los intendentes, por lo menos esta. Dijo que tiene que pasar por el Senado y votarse por unanimidad, en tal caso, la intención de eliminar la coparticipación o modificar el sistema de reparto de fondos. Así que por lo menos la coparticipación va a seguir existiendo en Argentina. Cortita, y así como datos, se fueron ya, o se empezaron a conocer un montón de tiempo después los datos del censo, ¿no? Y en Santa Cruz somos, según esa estadística oficial, 337.226 habitantes, de los 46.234.830 que tenemos en todo el país. El Oh, informe sí. de la cantidad de habitantes que tenemos en Santa Cruz, 337.226, dice que 170.093 son mujeres, mientras que Ujú. 167.133 son varones. Ojo que este dato de población Mm. en la provincia de Santa Cruz, nos estamos acercando a la provincia de La Pampa y a la provincia de La Rioja. No tenía ese dato en cuanto a población. Bueno, el departamento con mayor cantidad de habitantes sigue siendo Huaraque, que es en el cual está Río Gallegos. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, conflictivos días se está teniendo quien ha sido electo el día domingo como presidente y quien asumirá el día de diciembre, en este caso con los anuncios efectuados en la jornada del día lunes. Una de las empresas de insignia que tiene nuestro país se llama Aerolíneas Argentinas y está en los planes del nuevo mandatario nacional la privatización. Es por eso que el titular del gremio APLA, el gremio mayoritario de los trabajadores de la aerolínea estatal, Pablo Viró, dijo, si Milei se quiere cargar a Aerolíneas Argentinas, nos va a tener que matar. El secretario general de APLA planteó que si el presidente electo quiere privatizar la compañía, terminará en cana como Fujimori, haciendo alusión al expresidente peruano. De esta manera, el secretario general de APLA, uno de los sindicatos emblemáticos que tiene Aerolíneas, habló sobre la promesa de campaña del electo Javier Milei de privatizar la compañía estatal y le envió un fuerte mensaje. Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos va a tener que matar literalmente. Si bien planteó que es prematuro hablar del tema, ya que se considera que son títulos que utiliza el libertario para polemizar, asegura que de avanzar literalmente va a tener que cargar muertos. Duras declaraciones de Pablo Viró del gremio de APLA sobre las intenciones del nuevo mandatario a asumir ahora el 10 de diciembre para con la empresa Aerolíneas Argentinas. grados 8 la temperatura actual en Río Gallegos en esta mañana de miércoles 22 de noviembre, 6 grados 3 la sensación térmica, humedad del 59%, viento que sopla desde el oeste a 29 kilómetros por hora. Se esperan algunos chaparrones para la jornada de hoy, incluso para horas de la tarde. Máxima de 13 prevista según el Servicio Meteorológico Nacional. Breve pausa musical y enseguida recibimos a Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal, en los estudios de Radio Nuevo Día. Prendí la radio
como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón, con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación rebelde. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023.
Esto es Arriba al Día, estás en el 100.9 del dial, en el cumpleaños número 9 de la radio, así que mandanos mensajes, mandanos saludos al 1551 6051. Son las 10:35 de la mañana en la República Argentina y recibimos en los estudios de la radio a Diego Robles, secretario de Hacienda de Río Gallegos, con quien vamos a hablar respecto de los anuncios de Milei y la repercusión que tendrá en nuestra comunidad y particularmente en el municipio, que es quien administra justamente los destinos de la ciudad. Escuchamos a Milei y así le damos un pie a esta conversación que tendremos ahora con el contador público nacional Robles. Me consiguieron una hora para hacer no sé cuántas cuadras de cloaca. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal, ¿Y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Digo, porque todos tienen algún motivo por el cual explica que quieren gastar. Bueno, Ese era el presidente electo. ¿Cómo se Javier calienta Milei. enseguida? Entra a subir los decibeles, Milei, Sí. Bueno, secretario de Hacienda y contador. ¿Qué hacemos ahora que Milei se salgan a buscar plata para terminar sus obras? No, bueno, complicado. Buenos días primero. Buenos Buen días, día, buen feliz día, cumpleaños. ¿verdad? Buen ¡Mi día. cumpleaños! Gracias. ¿Qué cumpleaños? No, a ver, sabíamos que Algo de esto ¿Qué podía pasar? pero a ver, después hay que hacerse cargo también. Hay que decir algo, ¿no? Porque yo escuchaba una de las bajadas no había escuchado el audio pero sí había leído parte de la desgrabación de la nota con Fantino de ayer del presidente Milei. Y él la verdad que dijo, es la primera vez que se vota alguien que dice que va a hacer un ajuste. Sí. Eso hay que reconocerlo, no mintió, digamos, no es que llegó diciendo voy a hacer otra cosa y ahora, entonces sabíamos que iba a ser así. Ahora después uno tiene la esperanza de que haya más pragmatismo y menos dogmatismo en algunas cuestiones, porque, y vamos a explicarle a la gente, recién lo hablábamos fuera de micrófono, el sistema de iniciativa privada, la chilena que dice él, que es el sistema BOT, que viene de las siglas Build, Operate y Transfer, construir, operar y transferir, es una forma de hacer obra pública que surge de una iniciativa, de un proyecto privado, que después el Estado evalúa, que si le da la iniciativa y el interés público lo licita, pues después lo controla, pero que se lo llevan adelante capitales privados y después de X cantidad de tiempo, de finalizado y operado por él mismo, digamos, por quien hizo la obra,
le transfiere finalmente la propiedad al Estado. Eso se puede dar para obras que implican una concesión atrás. Una cosa es hacer una ruta donde vos podés cobrar un peaje, una central hidroeléctrica donde vos podés vender energía y repagarlo de esa forma. Y otra cosa es que pensemos que alguien del sector privado va a venir a decir, voy a hacer una inversión de 7.000 millones de pesos en el barrio San Benito para poner cloaca, y después ¿cómo recuperar la inversión esa? No es el rol del Estado únicamente ese. Y el Estado tiene que cumplir determinadas cuestiones porque, a ver, yo lo entiendo desde donde lo plantea de una cuestión, y creo que es consistente con su ideología y con lo que ha manifestado, en la creencia de que todo lo resuelve el mercado. Ahora, el mercado es un lugar hipotético donde está la oferta y la demanda de bienes, de servicios, y ahí entre las partes libremente se fijan los precios. Nosotros tenemos un país donde hay un montón de gente que no está en el mercado, porque tiene un montón de demandas, no tiene plata para pagar ningún precio. Entonces el Estado no puede ser un actor ajeno a eso, porque el mercado no tiene corazón, el mercado no tiene sensibilidad, no tiene sentimiento. El mercado sabe de productividad, sabe de rentabilidad. Entonces, en el mercado, vos cuando ves CRT, con los ojos del mercado, ves una empresa donde decís cuánto vende, cuánto gasta, qué rentabilidad tiene, no sirve, la cierro. O qué, cuánto ganan no pueden ganar más de X cantidad de plata. Ahora, atrás de ICRT hay un pueblo. Todos, ¿no? Sí. Mejor dicho. Hay una comunidad. Entonces, hay que ver cómo yo tengo miedo a esa visión si es excesivamente dogmática. Porque esto lo vimos en los 90. Sí. Yo era más chico que ustedes, obviamente. Con Carlos Saúl. Pero, ¿vos te acordás del ramal que para, ramal que cierra? Sí. Y atrás de ahí desaparecieron un montón de pueblos que tenían como sustento económico que un tren pare. Tafí del Valle. Bueno, entonces, si uno ve con los ojos fríos y solamente con los números del mercado, ya sé que no tenemos plata. Bueno, está bien, es fantástico, es una realidad. Ahora, ¿cómo salimos del problema? Y eso trasladado, Diego, para aquel oyente que nos está escuchando en la jornada para el vecino, sí. Con estas obras. Bueno, nosotros tenemos para la ciudad, bueno, la obra de Cloaca, tenemos obras en ejecución que tienen fondos nacionales detrás. Sí. Una de la terminal, que está avanzada y que tampoco ha tenido un avance de significativo en cuanto a la remisión por parte de la nación de los otro de los adelantos, ¿no? Bueno, sí. Y después la obra de cloaca. La obra de cloaca es imposible que el municipio pueda con fondos propios, o inclusive cuando la planteamos financiado por la provincia, tampoco. Sí. Y la provincia también tiene obras que estaban con la financiación de NOSA. Sí. El acueducto, la planta de agua. Bueno, por eso que hay que ver ahora cómo quedan con este panorama. Yo entiendo, porque eso también lo ha dicho uno de los diputados electos de La Libertad Avanza, que es Alberto Berti, como le dicen, Venegas Lynch hijo, que el 11 de diciembre va a entrar un paquete de medidas que están destinadas al equilibrio fiscal. El presupuesto que había mandado esta gestión de gobierno, que que no tuvo tratamiento todavía, pero que está en la Cámara de Diputados, tenía un déficit de 1 punto del producto, pero antes del pago de intereses. El presupuesto que supuestamente plantean o dicen que van a mandar es con déficit fiscal 0, pero aún contando arriba de la línea, es decir, después de pagar los intereses de la deuda, con lo cual ese ajuste va a ser significativo, y según lo que yo leí, en 2 cosas, y hay que decírselo a la gente. Una es en esto, que sería la desaparición de lo que es la obra pública, con lo cual todas las obras que están en ejecución quedarían en un limbo
donde en una situación con, como decía, con inflación alta, con mucha incertidumbre, me imagino los trabajadores de la construcción como deben estar, ¿no? Y después otra son las transferencias automáticas a provincia. Y en esto hay que decir que los llamados ATN para Sí. atender desequilibrios financieros que el gobierno de la nación remite a algunas jurisdicciones ante determinados sucesos o en determinadas oportunidades, fueron los que sustentaron los aguinaldos de la administración central después de la pandemia, esta parte de los municipios, porque la provincia los recibió en algunos casos y después los derivó en un importe considerable a los municipios también. Algunos bajo el esquema al principio, que no fueron ATN, sino fueron PAF, Planes de Asistencia Financiera, pero después los últimos 3 aguinaldos los municipios los pagamos, todos los municipios, con la asistencia de la provincia, toda vez que el régimen de coparticipación, que de público conocimiento, que tiene que ser modificado porque como está actualmente no alcanza para que los municipios puedan cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, ni hablar de los aportes a las cajas que siempre hablamos, ese era un remedio que, vista esta situación, y también habiendo escuchado al gobernador electo el otro día, creo que con ustedes, me parece que bueno, hay que descartar cualquier asistencia de la nación para el financiamiento o para el pago de los aguinaldos, tanto de la provincia como a su vez de los municipios, y obviamente que le agrega muchísima más complejidad a una situación que ya de por sí era compleja. A ver, en base a esto se abre un panorama en el que definitivamente la política tendrá que, ustedes como políticos, ¿no? El gobierno provincial también, entiendo yo, acciones políticas concretas para poder garantizar esa situación, porque claramente al trabajador municipal o a los trabajadores estatales no le va a alcanzar con que le digan, che, no, pero fíjate que Milei, por más que haya sido incluso el candidato más votado en la provincia y Sí. probablemente dentro de la administración pública, no le va a alcanzar. El trabajador no va a atender a excusas, lo pongo entre comillas, porque en realidad son argumentos Sí. lógicos los que están brindando, pero digo, se va a tener que pagar. Sí, sí, y tendremos que buscar la manera, los medios, la forma, no solamente nosotros, todos. Ahora, en un planteo de esta política de ajuste, no es que el ajuste se hace en nación y muere en la nación. El ajuste es integral para toda la sociedad, ¿eh? Y es para todos. Porque estamos hablando ayer, vos fijate, no sé cómo estará hoy, ahora que ya empezaron a estar las cotizaciones del tipo de cambio. Pero ayer el dólar futuro para diciembre estaba planificando una devaluación del 120%. Sí. Entonces, ¿quién te pensás que va a pagar ese ajuste? Esa devaluación. ¿O vos pensás que los precios que decían también públicamente los supermercados estaban recibiendo listas ya? Cuando vos agarrás y decís, bueno, que lo defina el mercado, ¿quién es el mercado? Porque ¿cuántos son muchos de los jugadores de lo ¿A que es qué el venganilla mercado? reclamar, no? No, es que muchos de los jugadores, esos del mercado, que se llaman así, el mercado, vos te pensás que no estaban festejando el domingo a la noche, y obviamente. Pero bueno, son tiempos complejos donde hay mucha incertidumbre, donde yo espero que el pragmatismo gane sobre el dogmatismo en algunas cosas. Creo que en la negociación legislativa, a ver, todas las cosas estas que se proponen, Sí. que se dicen, tienen que pasar por el Congreso. Me parece que va a ser muy importante ahí, y quizá en ese ámbito se pueden suavizar determinadas cuestiones que de otra manera quizás serían muy violentas para la población. Ahora hay que ver qué es lo que... Si todos usamos el mismo raciocinio, yo me tengo que sentar y decir a los empleados municipales, miren, como no viene, no hay, salgan a buscarlo al mercado. Pero no es nuestra visión del rol del Estado. Y nosotros vamos a ser consecuentes con lo que pensamos. Ahora, no es una isla. Río Gallegos no es una isla, Santa Cruz no es una isla. Sí, sí. Entonces Por hay eso un te digo, montón de las cosas- ideas y los hay un montón de argumentos cosas en que- definitiva bueno, no llegan pero- al bolsillo. hay un montón de cosas que van derramando, y hay unas cosas, y esto hay que ser claro, hay cosas que hasta pueden ser negativas
para el grueso de la sociedad en un montón de cuestiones, pero paradójicamente para la provincia pueden ser positivas. Porque, ¿Cómo cuáles? ¿como cuáles? Como Sí. por ejemplo, si hay una devaluación del 120%, el 11 de diciembre, el 15 de diciembre, el gobernador electo va a tener un flujo de varios miles de millones de pesos que hoy no los tiene contabilizados, porque las regalías se liquidan en dólares. Ajá, las regalías petroleras. Exacto. Pero bueno, hay, digamos, Te la hice de eso trae sí. aparejado también un montón de cuestiones que tienen que ver con la devaluación, que corre a precios, con con la vida cotidiana de toda la gente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tenés idea de quién será el designado en economía? ¿Por qué te hago esta pregunta? Sí, En economía de la provincia. sí. Porque con él vas a tener que Bueno, trabar el no, diálogo, no, quizás. no, y no he tenido, no, que a ver, más allá de Sí. algunos trascendidos, de algunas cuestiones, pero tampoco hay, yo no he escuchado nombres firmes. No, por eso te preguntaba. Y la verdad que para nosotros eso es bueno, obviamente hay mucha gente que va a tener responsabilidad del nuevo gobierno provincial que la conozco. El Ujú. otro día coincidí también y estuve charlando con Pedro Luxen, que creo que va a tener un rol protagónico en el gobierno Ujú. provincial. Tengo buen diálogo con un montón. No sé puntualmente Ujú. todavía quién va a ser el ministro de Economía del nuevo gobierno provincial. Es algo que obviamente me gustaría poder hablar cuanto antes, porque hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que despejar, digo, nosotros para la gestión, Ujú. no particularmente yo, digamos, ni el intendente, sino todos los municipios, a ver, nosotros, por ejemplo, este gobierno provincial ha tenido más o menos, pero una política de realizar adelantos de coparticipación a los municipios, que después se descuentan intrames, digamos, no es que es algo que es a lo largo del tiempo. Pero eso permite tener a veces o ha permitido poder pagar a muchos municipios los salarios en tiempo y forma. Hay que ver si el gobierno provincial va a continuar con esa misma metodología. Hay que ver qué idea tiene también de la reforma de la coparticipación, o si va a enviar un proyecto, o lo va a dejar en manos de los legisladores. Hay un sinfín de cosas que obviamente uno le gustaría poder, si se da la posibilidad, poder charlar, Ujú. poder articular y tratar de trabajar de manera mancomunada. Nosotros ojalá y esperamos tener el mejor de los diálogos y poder construir defendiendo los intereses y lo que nosotros pensamos que es mejor para la ciudad, una provincia mejor. Y en el caso del ajuste, ¿no? Que digamos se replica como cuál dominó. ¿Dónde piensa usted ya que va a tener que tener que ajustar? Y vamos a ver vamos a ver qué consecuencias económicas tiene el paquete de medidas y cuál es la política cambiaria de precios y demás. Nosotros tenemos una realidad que ya la venimos viviendo y que puede llegar a incrementarse mucho más si se da una liberación absoluta de precios de cualquier tipo. Vos tenés, a ver, creo que lo hablábamos la otra vez, pero nosotros cuando interrumpimos por la veda el tema del asfalto, un equipo de asfalto costaba 8 millones de pesos y pasó a costar 26. Obviamente que vos tenés que recalibrar y tenés que reprogramar un montón de cosas, y en eso nosotros vamos a tener que tener una política de restricción de determinadas cosas, de austeridad y de ver y tener más cautela por ahí y ver cómo o de qué forma, si es que no vamos a conseguir. Porque a ver, si Nación desiste, por ejemplo, de financiar, yo no digo de las cloacas porque es imposible, pero si Nación desiste de financiar la terminal y no manda ni siquiera la plata de los certificados de obra que ya están aprobados, pero que la plata no se mandó, no vamos a dejar, creo yo, el intendente no va a dejar la terminal con ese grado de avance y aplicaremos fondos. Ahora, los fondos que apliquemos ahí para terminarla, en un hipotético caso, obviamente que los tendremos que sacar de otro lado, porque todo no se puede. Y vamos a tener que tener un criterio y una restricción y determinada austeridad, porque también
la propia situación te lleva a una parálisis de Sí, sí. determinadas Sí. cuestiones. Es de Nosotros tenemos un supervivencia, montón de digamos. proveedores que no nos están, hace tiempo que no nos están cotizando, que nada. Yo ayer hablaba con el intendente porque también teníamos, y él tenía, y yo lo entiendo, la posibilidad de el día de 18 que había guardado para tratar de traer a algún artista de renombre para que cierre. Es imposible, es inviable, porque estamos hablando de asegurar el pago a artistas que te cotizan en dólares a un dólar que no se sabe cuánto va a costar. Entonces, obviamente que todo lleva a determinadas cuestiones que uno por ahí pensaba que podía hacer, tener que retrotraerlas y pensarlas muy bien, y vamos a tener que elegir muy bien cómo y cuándo gastamos. Pienso en dos cosas, porque en su anterior visita aquí de hecho lo dijo que, digamos, la parte que no se funcionalizó del gabinete municipal iba a ser redestinado esos fondos para economía social, lo dijo usted acá, ¿no? Sí. Pienso en lo alimentario, que probablemente tenga que ser atendido por mucha gente. Y en otra cuestión que ustedes han desarrollado durante la gestión y que me pregunto qué sucederá, de hecho soy usuario del servicio de salud municipal, voy Ujú. metiendo en el CAPS porque me parece excelente y pienso que por ahí también es algo que Y hay en cosas lo cual que, tendrán que rever, ¿no? bueno, pero hay cosas que nosotros no podemos resignar, digamos, y que tenemos que asegurar. Por eso cuando yo te hablo de priorizar en qué se gasta y cómo, hay cuestiones como la salud que creo que ha sido fundamental y creo que ha servido para descomprimir también a la atención de salud de la provincia. Y nosotros no podemos, digamos, cejar en esa ambición de tratar de ir creciendo y de tener un mejor servicio y de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Ahora, va a ser mucho más complejo y mucho más difícil, y sí, sin lugar a dudas. Veremos también cómo es el desenvolvimiento de estas medidas económicas, cuál es el impacto real que tienen, qué tanto se... A ver, yo no sé si van a actuar sobre el presupuesto que mandó el ministro Massa y lo van a modificar, o si van a mandar un presupuesto nuevo, eso tampoco se sabe, porque el presupuesto no está aprobado. Seguramente el Congreso va a llamar a sesiones extraordinarias después del 10, irá el paquete de medidas y en eso obviamente tendrá que ser consistente con el presupuesto del Estado Nacional. Vos fíjate que el presupuesto de la provincia, obviamente que se arma en función del presupuesto nacional y a su vez nosotros armamos el municipal en función del provincial. Nosotros mandamos el presupuesto al Consejo Deliberante ayer, yo ahora me voy a juntar con los concejales, esperamos que lo traten mañana, y ante todo este escenario no tomamos los datos del presupuesto provincial. Hicimos una estimación propia de determinadas cuestiones porque hay cosas que no sabemos o que creemos que por ahí tenemos ópticas diferentes en cuanto al número que puede llegar a haber de coparticipación nacional, provincial y regalías por todas estas cuestiones que se están anunciando y que pueden tener, y obviamente van a tener un impacto sobre el consumo y sobre la recaudación. Te quería consultar, paritarias, mañana hay reunión, ¿se ha confirmado? Paritarias mañana, Ajá. sí, horario a confirmar, Horario ahí a confirmar. tenemos que ver. Mañana tiene sesión el Consejo Deliberante también, así que quiero hablar ahora con Daniela de D'Amico, que Sí, es sí. la concejal paritaria también, porque obviamente que nos gustaría que ella también pueda estar, así que vamos a ver para tratar de consensuar el mejor horario y tratar de sentarnos en este escenario totalmente complejo, a ver qué es lo que podemos hacer. Claro. ¿Ese es el peor escenario? No peor, sino más complicado que te ha tocado en los últimos años, No. ¿no? ¿O era más difícil la administración privada? No, siempre, a ver, en este país nunca hay escenarios fáciles. Yo, desde que tengo uso de razón, vivimos, salvo un periodo, el periodo de la primera presidencia de Néstor Kirchner, que fue el mejor periodo económico de la historia argentina, le pese a quien le pese, Sí. Si no vamos a ver los números. Sí, eso es cierto. Pero después siempre hemos tenido, ahora todas las crisis, todas tienen distinta magnitud. Vamos a ver hasta dónde llega esta y cuál es el impacto. Hay un cambio de paradigma total. Veremos qué tanto implica eso también y cómo termina derramando para la provincia y para el municipio también. Hay cuestiones que son muy complejas. Entiendo que
más allá de lo ideológico, la corrección de la economía se tenía que hacer gane quien gane. Ahora, el tema son las formas y los tiempos, ¿no? Porque obviamente que nosotros no podemos olvidarnos de que tenemos un sector muy grande de la población bajo la línea de pobreza y muchos en la indigencia también. Y cualquier medida que se tome de este tipo tiene que estar calibrada con la asistencia a esa gente, que es la que la pasaría siempre, siempre peor, ¿no? Porque más allá de que los sueldos pueden quedar atrasados, más bajos, que alcanzan menos, que se pierde poder adquisitivo, la población económicamente activa del país no es la mayoría. Entonces, tenemos que pensar siempre, por lo menos nosotros desde el ideológico siempre lo hacemos, en los que menos tienen, y el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en eso. No, la última, Role, así como Sí. al pasar dijiste que esto complicó la contratación que tenía pensada Mm. para el 18 de Sí. diciembre. ¿Cambiarán por otro o terminará el 17? Veremos, vamos a ver. Vamos a ver cómo evoluciona también todo. Digamos, no es. A ver, nosotros hay muchos de los artistas que los teníamos contratados y algunos pagados en su totalidad ya a mediados de año. De otros hay contratos firmados, entonces no puede haber ningún tipo de variación en el costo y ya se ha pagado gran parte. Ahora, cuando vos salís a contratar a alguien nuevo ahora y te ponen Precio en dólares, ya número está. en dólares, ¿a qué dólar? Claro. ¿Y cuánto va a valer el dólar? Entonces, tenemos que ser cuidadosos, sobre todo habiendo escuchado al presidente y viendo lo que se viene. ¿Hubo aporte del CFI este año para...? No. No hubo. No, lo cual complejiza muchísimo más todo, porque nosotros con los aportes del CFI cubríamos, a ver, en la fiesta del frío, por ejemplo, o a mediados de año, Sí. el aporte del CFI se destinó y alcanzó para el alquiler de la pista de hielo que tuvimos ahí en el Ferro, todo ese mes, que fueron 35 millones de pesos. El año pasado se cubrió gran parte de lo que es el escenario, las luces, el sonido y todo, que es el gasto más grande que tiene el festival. Y este año, por esa cuestión del cambio de las autoridades también, y la cuestión electoral, no tuvimos, ya lo sabíamos, que no íbamos a tener ningún tipo de asistencia. Con lo cual, armar el festival, obviamente que fue mucho más complejo, pues se trata solamente de la aplicación de fondos propios del municipio. Por ahí no sé si la última y lo liberamos, se tiene que ir. No es comparable, no es asemejable, ¿no? En el nivel de prioridades, digo, pero ante el panorama que se viene, ese tipo de eventos son necesarios también un poco para el humor social, ¿no? Y que la gente se encuentre en un ámbito positivo, porque no solamente que la gente se encuentre, hay un montón de gente que económicamente espera el Los festival, porque los emprendedores, los vendedores, aunque vos no lo creas, hay muchos que por lo menos, no sé si decirte viven un par de meses, pero hay algunos que sí, digamos, que aprovechan y esperan ese momento para poder tener un ingreso económico que les sirva para poder sobrellevar los meses venideros. Entonces, nosotros tenemos que pensar en todo. Estamos hablando con la gente de los hoteleros, los gastronómicos. El festival tiene o ha alcanzado una preponderancia que excede los límites de la ciudad y de la provincia, con lo cual entendemos que ya es un evento consolidado y obviamente tendremos que ir viendo en el futuro cómo poder seguir manteniéndolo con las restricciones lógicas de la situación financiera y por ahí incorporando otro tipo de cuestiones. Nosotros en este festival vamos a tener, Tal vez porque pase- pedimos Ujú. y hablamos y vamos a contar con colaboración económica, obviamente que no te alcanza para cubrir, digamos, no es una cuestión Sí. significativa, pero tampoco es menor y vamos a tener
determinados sponsors que los voy a nombrar porque son Sí. el Banco Santa Cruz, el Casino Club, YPF, por lo menos hasta el otro día era, espero que después de esto no, y CGC, que ya se han comprometido a realizar un aporte económico de distinta cuantía cada uno, pero sí de varios millones de pesos al municipio para poder llevar adelante este evento, porque entienden también eso que decías vos, que es una cuestión necesaria para la sociedad y que le aporta muchísimo a la ciudad también. De última zafás, porque capaz que el último día hasta te vemos ahí con Cierro una yo, bandeja, y vos sí. sí, pasando música, ¿no? No, hace tiempo que no. ¿No? Sería, nunca digas nunca, igual, ante la necesidad. Pero sí, más allá de eso, ojalá que la gente pueda disfrutarlo y que sea como los anteriores, un momento de encuentro, de felicidad, que no haya incidentes y que podamos recibir a todos los turistas que van a venir. Yo creo que esta vez vamos a tener muchísimos visitantes del hermano país de Chile, dadas las condiciones de cambio y sobre todo si se llega a devaluar después también digamos, va a ser más que importante. Así que bueno, esperemos que todo eso salga bien. Muchas gracias por su visita, No, por Robles. favor. Diego Robles, contador público nacional, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por Radio Nuevo Día, estuvimos hablando largo y tendido y rápidamente se tiene que ir para el Consejo Deliberante, así que le agradecemos y le pedimos disculpas también a los concejales que lo están esperando. Pausa, tanda y enseguida continuamos con esto que es Arriba el Día. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga por sí. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión. Para gritarles a la FIFA que ellos no me ganan. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 de noche y de día.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Milei advirtió que la inflación puede persistir por otros 18 o 24 meses. El presidente electo anticipó que el 11 de diciembre enviará al Congreso un paquete grande de leyes que tendrá como eje central la denominada reforma del Estado y advirtió que en caso de conflictividad social va a usar toda la fuerza de la ley. Conan O'Brien estuvo en la TV pública y se solidarizó con sus trabajadores. En su visita a la Argentina, el comediante y presentador estadounidense, uno de los más afamados en Estados Unidos, visitó la televisión pública y expresó su solidaridad con los trabajadores de ese canal público ante los anuncios de su privatización a partir del cambio de gobierno. Recordó además la experiencia que se vivió en su país durante la presidencia de Donald Trump, quien estuvo al frente del gobierno entre 2017 y 2021. Hay que llevarlo de un día a la vez y confiamos en que todo estará bien, aseguró O'Brien, cuya reflexión mereció aplausos de quienes estaban realizando sus labores en los estudios de la TV pública. Noticias al instante. Biden no participará de la cumbre virtual del G20. El mandatario estadounidense será reemplazado en la cumbre por la secretaria de Tesoro Janet Yellen en una reunión donde Putin expondrá la posición de Rusia ante lo que considera una situación mundial profundamente inestable. Tenis. Djokovic llegó a las 400 semanas al frente del ranking mundial. El serbio sumó este lunes su semana 400 como líder del ranking mundial de tenis, un récord que aseguró en el transcurso de su reciente consagración en las ATP Finals de Turín. Djokovic, que llegó a la cima del escalafón por primera vez hace 12 años, finaliza la temporada como número 1 por octava vez en su carrera. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505.
TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. En la radio del rock, tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Aparece cuando desaparece. Esta temporada suenan las bandas emergentes que mantienen viva la llama del rock nacional. Llevando la tradición hacia nuevos horizontes. ¿Cuál querés escuchar? En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Rock Nacional de Primavera 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023.
Don't go thinking what you're living a lie. Now there's nothing more. What you want, you live inside. Hold on and you Agradecemos a todos los oyentes que nos hacen llegar sus saludos. Hoy es el cumpleaños número 9 de la radio y me dice Mariela, por ejemplo, gracias siempre por estar del lado de los trabajadores y trabajadoras, mujeres, disidencias, de las causas justas, por escuchar la voz de los que luchamos. En estas épocas será necesario agruparnos, acuerparnos y cuidarnos. Sabemos que contamos con ustedes y eso es un montón. Larga vida a ese espacio de comunicación libre, plural y amoroso, nos dice Mariela, que nos escucha todas las mañanas y que cada tanto también cumple el rol de entrevistada. Le contamos a nuestra entrevistada porque estamos charlando Estaba más linda de la actualidad. conversación de... Sí. Y generalmente lamentamos comunicarle que está más linda a veces la conversación fuera de aire que dentro de aire, porque hay que, bueno, conservar las formas, a veces hay cuestiones que no quedan en el tintero, en el on, pero que también hacen a la charla y al conocimiento de las cuestiones. En este caso, como ya te lo anticipábamos, nos visita Griselda Fabregat, quien es secretaria general de la Bancaria Santa Cruz, también integra el triunvirato de la CGT que se ha conformado recientemente en la zona norte de la provincia. Y vamos a hablar de una buena y una mala. Siempre que hay una buena y una mala, cuando te dicen, ¿querés saber la buena? Y bueno, tenés que saber la mala primero, capaz un poco. Pero los trabajadores bancarios ayer concretaron o firmaron a nivel nacional una paritaria que incrementa sus saberes en un 17% para noviembre y esa es la buena noticia. ¿Cómo estás, Griselda? Bienvenida. Muchas gracias por acercarte a la radio. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo avisoran el panorama? Bueno, esta es la buena, como lo decía, ¿no? Antes de la mala, porque indefectiblemente lo que vamos escuchando respecto de los anuncios del presidente electo, al menos llaman la atención, ¿no? Inicialmente y para los trabajadores de los bancos, sobre todo, pienso, Banco Nación, particularmente, ¿no? Sí, la verdad que en el sector tenemos, especialmente en el gremio, estamos muy preocupados por los anuncios, especialmente del cierre del Banco Central, que vamos a ver en qué consiste también, porque
La verdad que el cierre del Banco Central implicaría una modificación en la Constitución Nacional, así que eso sería un poquito difícil. Pero hay que ver a qué se refiere él con el cierre. Yo entiendo del malestar de la emisión monetaria, pero hay que ver qué implica ese cierre o sacarle los poderes o los atributos que hoy tiene el Banco Central, Sí. que es el que regula toda la actividad financiera en el país. La verdad que por ese lado estamos muy preocupados porque vemos cierre de sucursales por delante, vemos pérdida de puestos de trabajo y principalmente pérdida de puestos de trabajo en el Banco Central, ¿no? Porque también hay seres humanos que trabajan ahí. Claro, claro, pues se habla de dinamitar y la figura es como un edificio estallando la que se ha construido en estos tiempos, incluso hasta en memes, digamos, que Sí. es lo que sintetiza a veces un poco con humor, pero no es una situación para nada humorística el hecho de que se vean amenazados tantísimos puestos de trabajo. Sí, 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 los puestos de trabajo del Banco Central, los puestos de trabajo del Banco Nación, porque la privatización de un banco estatal sería reducción también de la planta de trabajadores. La verdad que genera mucha incertidumbre y preocupación. Nosotros ahora el 5 de diciembre tenemos un plenario nacional en el cual, bueno, vamos a hacer las evaluaciones de todo lo que viene, de todo lo que se está anunciando y lo que se va a anunciar de acá al 10 de diciembre y vamos a hacer nuestras evaluaciones y veremos cuáles son las medidas que vamos a tomar y qué posición vamos a tomar. Obviamente que siempre en defensa de los trabajadores y de los puestos de trabajo. La verdad que hoy somos 17.500 personas dentro del Banco Nación en todo el país y tenemos sucursales donde no llega ningún banco privado. Y la verdad que es muy preocupante. Yo te contaba fuera del aire que triplica y cuatriplica la cantidad de caja de ahorro que tiene el Banco Nación a cualquier banco privado. Y la verdad que eso es lo que llama la atención. Sabemos que es una de las principales exigencias del Fondo Monetario, es la privatización del Banco Nación, la cual nunca accedió el gobierno que está en salida y que me llama la atención de que el presidente electo diga voy a vender todo lo que quieran ustedes que venda. La verdad que esos términos llaman la atención y preocupan mucho. Sí, además de la historia, ¿no? En el caso del Banco Nación particularmente, la historia, toda una identidad que hay detrás de esas entidades que le pagaban el sueldo a los laburantes, no sé, Gobernador Gregorio hace 50 años, donde no iba a haber un banco, o Río Turbio, por ejemplo, pienso, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que ello conlleva, ¿no? Más allá de lo numérico particular, lo humano. Que decimos. Aparte, es como te lo decía afuera del micrófono, no es una entidad del Estado totalmente a la cual nos paguen los fondos del Estado nos paguen a nosotros el sueldo. No, el sueldo no lo paga el Banco Nación. Es más, el Banco Nación aporta todos los años al Tesoro Nacional. O sea, no es que sea deficitario, no viene por ahí. El tema no viene por ahí, viene por el negocio. El negocio. Viene por el negocio. Y por los lobbies de entidades extranjeras, ¿no? De la banca internacional, ¿no? Especialmente de la banca internacional, obviamente. El negocio es muy grande. El negocio es muy grande porque está desarrollado en todo el país. Lamentablemente, esta banca extranjera no le interesan los puestos de trabajo, le interesa la infraestructura nada más que tiene el Banco Nación. Los clientes de hecho, lo hemos conversado en anteriores oportunidades contigo. Acá hay entidades bancarias que, por si ellos fueran, tendría todo automatizado, ¿no? Olvídate, sí, 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 sí. Nosotros venimos de cierres de cajas humanas en el Banco Santander, que, bueno, por suerte se están dando cuenta de que el cliente quiere que lo atienda alguien en la caja, así que están, por suerte y gracias a Dios, están revirtiendo y reviendo esa situación. Venimos de Caleta Olivia viendo la incorporación de nueva gente en el Banco Santander, porque se dieron cuenta que están perdiendo plaza por no tener empleados o gente humana que atienda a la gente, porque la verdad que el argentino tiene una idiosincrasia totalmente diferente del resto del mundo. A nosotros nos gusta que nos atiendan. Y ver el cara a cara. Exactamente, de que te diga, el empleado que te diga, no que una máquina te diga, marque acá 01 si es esto, si es... A todos nos molesta eso. Preferimos perder tiempo e ir al banco o ir a cualquier lado y que nos diga
realmente en la cara realmente cuál es el problema o cuál es la solución o que no lo solucione alguien. Hablaste, o retomando lo que decías del Banco Central y la desregulación del mercado en sí, para que la gente lo entienda también, ¿qué significaría eso? ¿Qué implicancias tendría? La no regulación del mercado financiero abriría las puertas a que cualquiera pueda mandar fondos a cualquier parte del mundo, recibir fondos a cualquier parte del mundo sin que nadie controle nada. Realmente generaría un paraíso fiscal, ¿no? Un Panamá, un descontrol y la verdad que no está bueno. Estamos hablando de erradicar a los bienes mal vividos, mal habidos o narcotráfico. Y la verdad que sabemos que el que hoy mueve el mundo y los fondos más grandes donde están es el narcotráfico. Y si le damos el lugar para esconder, y van a venir a Bueno, esconder. Ecuador, ¿no? Que está viviendo una cuestión social muy delicada que tiene que ver, ¿no? Con Bueno. cómo se le metió el narcotráfico hasta financieramente. Y bueno, De hecho, la política poco puede hacer porque en algunos casos también está financiada por esos y capitales. bueno, pero es uno de los países en los cuales nos vemos reflejados para la dolarización, ¿no? Pero no hablamos del narcotráfico, no hablamos lo que está detrás de todo esto. El no haber una norma regulativa y dejarlo todo libre al mercado, fíjate lo que están pasando hoy con los precios si lo dejas libre. El que tiene, el fabricante, el productor, te va a poner el precio que quiera. Total, lo sostiene a un dólar futuro, como estaba leyendo hoy, a un dólar futuro que no sabemos cuánto va a ser. Si va a ser de 1.000, 1.200, 3.000. Andás a ver de cuánto va a ser. Entonces ellos están especulando con eso. Ayer había listas de 45% de aumento. Y se está hablando que después del 10 de diciembre va a haber una devaluación de alrededor de un 100%. Yo entiendo que para tener modificaciones y para tener para poder mejorar la situación tiene que haber un shock económico y el shock económico tiene que ser brutal, de golpe, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las consecuencias y quiénes son los damnificados de todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Que especialmente la gente pobre que a la única que se acuerdan de los porcentajes solamente cuando están de campaña. Esperemos que el año que viene el presidente electo se acuerde también de los pobres y hable de qué porcentajes dejó todo esto. Griselda, y una cuestión particular sobre vos, digamos, que quiero consultarte, perteneces al ámbito sindical, bueno, sos la secretaria general de la bancaria, particularmente a un gremio que está identificado, sobre todo por su secretario general a nivel nacional, Sergio Palazzo, con el peronismo, digo, o kirchnerismo, como quieran llamarlo. ¿Eso te genera alguna especie no sé si temor o una mayor incertidumbre respecto de, porque se le apunta al sindicalismo, bueno, al sindicalismo que no le conviene, ¿no? Porque Barrio Nuevo es sindicalista también, pero se le apunta al sindicalismo como la barrera que hay para directamente explotar a los trabajadores, despedir sin indemnizaciones, recortar derechos y sos sindicalista y encima pertenece a este sindicato que está tan señalado y en un ámbito donde hay tantísimos intereses puestos como es el bancario, que por eso te pregunto si hay algún temor. No me cabe la menor duda que hoy el sindicalismo argentino es el único que puede ponérsele adelante a cualquier estructura de derecha que venga a perjudicar el bienestar de los trabajadores. La situación del país es delicada, pero siempre se lo apunta a los trabajadores, siempre se lo apunta al salario, siempre son los más perjudicados. Y como en todas partes del mundo, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Creo que esa parte es la que por ahí la mayoría no cayó en la cuenta, de que somos uno de los pocos países que todavía tenemos clase media. Y la clase media es la que trabaja todos los días y la clase media es la que se va a ver más perjudicada. Lamentablemente sí, los gremios son los apuntados porque somos los que salimos a la calle, porque somos los que decimos lo que la gente, que los trabajadores no pueden decir, ¿no? La verdad que eliminar los contratos de los convenios colectivos como están diciendo que van a eliminar, las reformas
las reformas laborales, esa famosa flexibilización laboral, de eliminar la licencia ordinaria paga, o sea, las vacaciones pagas, ¿no? En ninguna parte del mundo vos te vas de vacaciones y te pagan y te cuidan el trabajo. En Estados Unidos vos te vas de vacaciones, volvés y tenés otra persona en tu lugar y encima no te pagan los días que vos no vas. Los días por enfermedad. Nadie te paga los días por enfermedad en ninguna parte del mundo. Nadie te paga si yo te despido sin causa o te despiden sin causa. Nadie te paga una indemnización de un salario por cantidad de años trabajados. La verdad que eso en el mundo no existe. Entonces, eso es lo que el gran empresariado discute y dice de que es lo que evita que tomen trabajadores. La verdad que la Argentina hace muchísimos años que convive con esto y no creemos que sea el gran escollo. El sistema gremial argentino es la gran envidia de todo el mundo, porque nosotros tenemos las particularidades que tenemos una estructura totalmente distinta. Nosotros tenemos delegados en cada rubro, tenemos delegados en nuestros lugares de trabajo y tenemos secretarios nacionales. Y paritarias. Bueno, tenemos la estructura. ¿Qué quiero contar con esto? Que tenemos una estructura única. Tenemos una estructura que no existe en el mundo. Por ahí tenés secretarios generales de distintos rubros y tenés delegados, pero no están dentro de la misma organización. Nosotros tenemos una infraestructura vertical, que nuestros delegados están dentro de la infraestructura gremial, nuestros secretarios de seccionales están dentro de la infraestructura nacional y tenés la cabeza. Entonces, de esa forma llega la información hacia arriba. De la otra forma, estando todo separado, no llega la información hacia arriba. La estructura es distinta. Sí. Por eso es tan dura y por eso es tan vertical y por eso discutimos lo que discutimos, porque escuchamos a los compañeros todos los días. Claro. Y además porque también eso permite que la democratización, digo, y la capilaridad del funcionamiento de los gremios. Hay otros que no funcionan así, pero hace que no venga el dueño de un banco y te agarre a vos, secretario general, y te diga, bueno, ¿cuánto querés vos? Y te adornen a la cabeza y el resto se ve perjudicado, no se ve alcanzado por beneficios reales. No, porque ahí tenés que ir a una mesa paritaria con los paritarios, que los paritarios no somos nosotros los secretarios generales de cada seccional, sino son los secretarios nacionales. Ellos son los autorizados y ellos son los paritarios. Nosotros por ahí participamos, en el caso mío, porque estoy dentro del Consejo Directivo Nacional, por ahí puedo participar, pero no los secretarios y no los delegados. O sea, no somos los que tenemos esas atribuciones. Sí tenemos la responsabilidad de transmitir cuáles son las necesidades de cada provincia y de cada banco en nuestros lugares de trabajo, que nuestros delegados son los que nos informan. Bueno, tenemos problemas en esta sucursal, tenemos problemas allá, hoy los chicos me vinieron y me reclamaron esto. De esta forma mantenemos la información bien nutrida, cosa de a la hora de discutir y a la hora de sentarnos en las paritarias también se ponen arriba de la mesa. Por último estamos con Griselda Fábregat, secretaria general de la bancaria. Hubo aumento, 17% fue oficializado en las últimas horas, ayer, para los bancarios en lo que es noviembre, o sea, lo percibirán en diciembre. Sí, nosotros con el salario de noviembre vamos a tener un adelanto del 17%, el cual tiene una cláusula muy particular, que en el caso de que la inflación supere este porcentaje, automáticamente se va a aplicar y se va a retrotraer a noviembre, así que esto vendría a ser un adelanto y veremos qué es lo que qué nos depara la devaluación o la inflación de acá adelante, pero bueno, tenemos la cláusula particular de que en el caso de que la inflación supere este 17% de noviembre, se va a retrotraer a los salarios de noviembre y se va a pagar en forma automática, no necesitamos juntarnos de nuevo. Claro, se indexa una especie de cláusula gatillo sobre eso. Exactamente, pero en forma automática, no es necesario firmar otro convenio o firmar otra acta como para que se aplique. Perfecto. Griselda, muchas gracias por la entrevista, por acercarte hasta los estudios de la radio y me parece que tendrás que ser materia de consulta bastante más constante por nuestra parte de ahora en más. Para lo que necesiten y muchísimas gracias por el recibimiento y el trato. Muchas gracias. Griselda Fábregat pasó por Radio Nuevo Día justamente, te dijimos la mala primero y después concluimos con la buena, como correspondía, como te dije que tenía que ser. Le agradecemos a la concejal Daniela D'Amico que nos envió
algo para compartir aquí por nuestro cumpleaños, así que un abrazo para ella y para su equipo y obviamente el agradecimiento de toda esta gente que está sin desayunar, así que en esta pausa. O podemos ir cerrando el programa, ¿te parece, Brian? Y ya nos dedicamos a la torta o no sé qué hay ahí. Pausa y enseguida continuamos con Arriba el Día. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Tras verano y mil tormentas y el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Fuego que era a veces propio, las cenizas siempre ajenas, tanta esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.
11:47, perdón, de la mañana en este ya casi mediodía de miércoles en la República Argentina. Nos escribía Daniel, Daniel sí nos decía, esperen que voy a ese mensaje. Hablaba del banco, dice, nuevo día de izquierda. ¿Qué pasó que hablaron con Bregman? Que vuele todo el Banco Central y sobre todo si hay kirchneristas. Lamentablemente nosotros no nos expresamos en esos términos, calificanos en el espectro cardinal que tengas ganas. Hay otros que nos han calificado de derechistas, otros, la verdad que nosotros estamos con nuestra gente sobre todo, y somos una empresa de índole horizontal, o sea que pensamos siempre en el otro, porque es nuestra esencia. Así que un abrazo para Daniel. Y también dice, buenos días, gente, respecto a la obra pública, por ejemplo, las represas. Cuando arrancaron en 2014 se estimaba un plazo de 7 años para culminar y hoy no están ni al 40% ambas. ¿Dónde está la plata que se ha invertido? ¿De dónde sale la plata para solventar los sueldos de toda esa gente? ¿Cómo se certifica el avance de obra si se sigue pidiendo plata a China? Soy Juan. Hoy la culpa no es de quien quieren hacer bien las cosas, es de quienes las vienen haciendo mal, nos dice en un largo mensaje. También el señor Roble dice que va a haber un ajuste del 120%. Le cuento que la nafta hace rato sube cada 15 días, que las cosas del supermercado suben diariamente y los materiales de construcción también. En el 2021 compré un lavarropa a 65.000 pesos y ahora el mismo lavarropa cuesta más de 660. Hace varios años que venimos con la inflación, no porque hay un nuevo presidente, esto se descontrola, basta de decir vamos a estar peor, hace muchos años estamos peor. Lamentablemente yo pienso parecido, pero siempre he pensado, siempre se puede estar peor y la realidad es que siempre se puede estar peor, así que un abrazo. Un abrazo para Cacho que nos manda un saludo para Juan y también ahora voy a leer sus mensajes porque tenemos invitados. Vamos a hablar de un ámbito
mayoritario de la opinión pública en nuestro país, de un ámbito que viene dando la discusión también hace mucho tiempo respecto de las modificaciones de la ley de alquileres, de la necesidad de que se escuche a los inquilinos, de que se consideren sus realidades, pero la realidad, en este caso, y valga la redundancia, es que la asunción de un nuevo presidente hará, y él de hecho ya lo dijo, no es que estamos anticipando nada extraño, que se derogue la ley de alquileres y que el mercado, es decir, vos, inquilino, y el propietario o la inmobiliaria que lo represente, tendrán que acordar y apelar a la buena voluntad de vaya a saber quién, ¿no? Por eso está el doctor Matías Solano, quien es referente de Inquilinos Unidos en Santa Cruz y con quien habitualmente charlamos al respecto de este ámbito. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá y saludar a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, por decir. Me imagino que usted el día lunes fue el primero que se desayunó con esta batería de medidas del presidente electo que todavía no asume, pero una de las primeras medidas le tocó de cerca, como es la desregulación de la ley o la derogación también de la ley de alquileres, ¿no? Sí, bueno, es un presidente electo que prometió en campaña, entre otras cosas, esto, derogar la ley de alquileres, promoviendo la libertad de mercado en general, digo, y en particular respecto de los alquileres. Así que primero no nos sorprende, sí por ahí nos causó un poco de shock, que sea una de las primeras cuestiones Claro. que dijo, que mencionó y que hizo hincapié. Así que bueno, ya el sector está siendo avisado de que va a cumplir con esta promesa, lamentablemente. Y lamentablemente porque la libertad de mercado, la desregulación, lo único que va a generar es perjudicar a las familias que alquilan, a los que tienen que pagar alquiler para tener donde vivir, porque ya sabemos que mientras más libertad, más plata le sacan a uno del bolsillo cuando va a alquilar, y eso sucede en general. Si dejamos que el mercado maneje, digamos, el 100% o en plena libertad, la cuestión de los precios, los plazos, la modalidad, etcétera, y bueno, va a ser primero mucho más costoso, y esto no es por ser pesimista ni por tirarle mala onda al nuevo presidente, que uno quiere que la cosa esté peor, pero lamentablemente 2 más 2 igual a 4, si desregula y deja en libertad, la situación va a ser peor de la que está hoy, que ya es una situación difícil, y escuchaba los mensajes que leías ahí, que sí, estamos en una situación difícil, pero estamos con una ley que al menos algunos parámetros tiene de regulación, con plazos mínimos de 3 años de los contratos, con un aumento que está regulado por un índice que elabora el Estado, y que eso pone un techo al menos a los aumentos. Ahora, si se deja en total libertad, y si además se permite el uso de moneda extranjera en los alquileres, que ya dijo que lo va a hacer, y ya lo están haciendo, de hecho, hoy, las inmobiliarias aprovechando esto, y bueno, significa obviamente pagar más caro y estar atado después a la especulación que se haga con el dólar, porque no es que tampoco se maneja con el dólar oficial, o sea, ya les están diciendo a los que están buscando alquiler hoy que se va a actualizar todos los meses, de acuerdo a la cotización del dólar blue del momento donde va a pagar el alquiler. O sea, peor que cuando uno va y, no sé, se mete en unas cuotas para comprar un lote, ¿qué pasa? Que se hace a valor dólar. Bueno, con el alquiler pasa lo mismo, va a terminar pagando lo que fuera una cuota de una compra, va a ser un alquiler, una cosa tremenda, terrible, y va a haber mucha gente que no va a poder pagar alquiler, no sé en qué momento, si en 2 meses, si en 3, si en 6, si en 2 años, pero va a llegar el momento, o sea, es imposible que la gente pueda seguir el ritmo del dólar blue cuando los sueldos son en pesos. Sí. Además, digo, en este tren no buscamos ser negativos por naturaleza, no somos gente que venga a renegar nada más. Eso pues, sucede en otras radios quizá, muy probablemente, pero el contraste
significativamente notorio es respecto de lo que viene sucediendo, donde vos decís, sí, estamos mal, la estamos pasando mal, los inquilinos la sufrimos. No hay una defensa tampoco clara del Estado hoy por hoy, que se tomó todo su tiempo para debatir una ley, para rediscutirla, pero mientras tanto el día a día transcurre, los alquileres se tienen que ir pagando. Digo, y ante esta imposibilidad, y sobre todo en las grandes ciudades, pienso yo, el panorama va a ser mucha gente en la calle. Como el panorama definitivo va a ser mucha gente que termine en la calle, porque además se habla del mercado como un espíritu benefactor, cuando en realidad son intereses monetarios, económicos, que por lo general el mercado es el mismo que te está ofreciendo o que te da la disponibilidad de esa vivienda a un precio. No es que no es que intermedia. Sí, después de varios años se logró en el 2020 una ley de alquileres que hacía décadas que no se conseguía. Y yo recordaba también en una entrevista que hace muchos años que no se ven tomas de tierras, que no se ven usurpaciones, que no se ven situaciones extremas como la hemos vivido, no hace tanto, digo, lo que tenemos un poquito de memoria, hace pocos años veíamos situaciones de estas que ya no se ven. Y esto es porque hay por lo menos un poquito de regulación. Y si bien el actual gobierno nosotros le hemos reclamado y hemos puesto, digamos, en evidencia que faltaba y que falta todavía algunas cuestiones para mejorar el acceso a la vivienda a través del alquiler, sí es cierto que hay una ley. Y hay una ley que nosotros, digo, los abogados y que las organizaciones de inquilinos hemos trabajado y seguimos trabajando para que se cumpla. Por lo menos tenemos la ley, que es una herramienta. El Estado no ha tenido la voluntad de hacerla cumplir. Pero va a ser mucho peor que no haya ley, que es lo que se está proponiendo y es lo que va a promover el presidente, quizás por decreto. Esperemos que no, esperemos que por lo menos provoque una discusión parlamentaria y bueno, que sean los diputados, los senadores los que decidan y nosotros veremos qué hacer en ese contexto. Si lo hace por decreto, bueno, veremos también qué hacemos para combatir eso, porque no va a quedar otra que resistir y tratar de amortiguar el golpe que va a significar una situación como esta. Y si se puede estar peor, sí, y vamos a estar peor, casi seguro. Matías, y el cuadro de situación en Río Gallegos, ¿cuál es el cuadro de situación que ustedes perciben del tema de inquilinos? Sí, la situación es compleja, hay mucha especulación, ya te digo que hoy por hoy ya están pidiendo alquileres con cotización en dólar blue, los nuevos contratos de alquiler, lo cual hoy es ilegal, esto también está bueno que se sepa, hoy es ilegal y cualquier contrato que hoy establezca un pago en dólares o una equivalencia en dólares es ilegal y será atacado judicialmente cuando sea momento. Digo, hoy por hoy tenemos una ley vigente que establece el aumento anual, el mínimo de 3 años. Cualquier contrato que viole esta ley, bueno, será discutido judicialmente porque es ilegal. Hoy es ilegal. Después del 10 de diciembre quizá empiece a ser legal todo esto y bueno, ahí vamos a tener un problema. Y Río Gallegos no escapa a la realidad en general del todo el país, con la particularidad que tenemos no solo en Gallegos, sino en toda la provincia, de que acá no se puede vivir en la calle. Digo, esto es un dato no menor, acá y en otras provincias, no se puede vivir en la calle. Puede pasar en Buenos Aires, en Córdoba, en el norte, que finalmente haya más gente, porque ya hay, esto es cierto, haya más gente viviendo en la calle. Acá no se puede dar esa situación porque es directamente un suicidio. Entonces acá se va a tener que buscar otra alternativa, otra solución. Si no la da el gobierno nacional, la tendrá que dar el gobierno provincial o los municipales. Digo, alguien se va a tener que hacer cargo de los que tienen responsabilidad política de la situación de la gente que no tiene dónde vivir y que no va a poder pagar el alquiler. Evidentemente no lo va a poder pagar si va en el rumbo que va esto, ¿no? Sí, el tema, la diferenciación del presente quizás es que, por ejemplo, pienso a Metro, en realidad el Consejo Deliberante está el centro social, ¿no? Donde hombres solteros, solos, digamos, pernoctan. Pero en este caso no estamos hablando de solamente gente que se fue de su casa o que no sé, fue expulsada o que no tiene dónde ir, sino que son familias y ya ahí cambia el entendimiento de la solución, pienso yo, porque no sé, ante este panorama que vos me decís, yo me imagino un gimnasio repleto de familias, como si fuera exiliados de guerra, digamos. Pensando en una situación, lo ideal serían soluciones habitacionales, ¿no? Ante esta situación, pero verdaderamente el panorama es muy, muy
Sí, O sea, de una incertidumbre que duele. es preocupante y genera mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a ocurrir. Es muy difícil adivinar y uno no quiere tampoco pasar por pájaro de mal agüero y andar anticipando sin duda, males. sin duda. Pero si se desregula y se permite que aún se cobre más caro de lo que se cobra hoy, que hoy ya es medio sueldo, un alquiler con suerte, si esto empeora, y bueno, la gente no lo va a poder pagar. ¿Qué va a pasar cuando la gente no pueda pagar? Y no sé. Primero tendremos un montón de juicios de desalojo y ahí la gente tratará de estar el tiempo que pueda estirando el juicio. Y después no sé. La verdad que no sé, los que puedan se irán con su familia, se amontonarán, se hacinarán, como también está pasando ahora, pero en otra escala. Y veremos nosotros también desde la organización y de los espacios donde se pueda qué soluciones se exigen a todos los gobiernos, digo, porque es una situación que le tiene que preocupar a todos los gobiernos. Estamos hablando de un derecho fundamental que es acceder a una vivienda, tener un techo, que si vos no tenés dónde estar mínimamente con las condiciones de habitabilidad, no podés pensar en nada más, Más digo. nada de vida, sí. No podés pensar en educarte, en formarte, en trabajar, no sé, en lo que fuere, si vos no tenés un lugar donde ir a dormir y estar más o menos cómodo. Es el principio del desarrollo humano, familiar, tener dónde estar, dónde vivir y poder pagar el alquiler que la gente hace lo que sea, se endeuda con la tarjeta de crédito, se endeuda con lo que fuere, pero va y paga el alquiler. Lo tiene siempre como una prioridad. Y cuando no llegue, cuando no le den los números, y bueno, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero bueno, algo va a pasar. Esperemos que reflexione el presidente. Que haya un poco de humanidad, básicamente, ¿no? Porque es muy deshumanizante todas las medidas que uno va escuchando. Sí, lo más triste es que es lo que prometió en campaña. O sea, que no le mintió a nadie, que dijo que iba a hacer esto y lo va a hacer. Uno tiende, perdón, tiende a pensar que algo pueda ser mentira de todo lo que dijo y que diga, no, esto no lo voy a hacer. Pero bueno, no, parece que va a cumplir con todo lo que dijo, con las privatizaciones, con el ajuste, con la devaluación brutal que se va a meter, con la derogación de los alquileres, con la desregulación de prácticamente todo. Bueno, eso va a traer consecuencias gravísimas. ¿Qué va a pasar? Y no sé. Vamos a estar nosotros siempre atentos y en diálogo con la gente y buscaremos y pensaremos herramientas y soluciones para tratar de amortiguar esto, ¿no? Por lo pronto, Matías, ¿van a emitir algún comunicado o van a mantener algún tipo de acción en los próximos días para esto? Sí, nosotros estamos trabajando con la Federación de Inquilinos, como siempre lo hacemos, buscando ahora momento para hacer una reunión con todas las organizaciones inquilinas del país, a ver qué hacemos, porque ya no alcanza con un comunicado, o sea, nosotros ya hemos hecho comunicado antes de las elecciones, Sí. avisando esto, poniendo en sobreaviso, pidiéndole a los inquilinos que votaran bien, pero bueno, la mayoría del país ha votado esto, y ahora lo que hay que pensar es cómo nos las ingeniamos para que esto no sea una catástrofe. Y cómo hacemos para hacerle notar al presidente electo que no puede derogar la ley de alquileres así como así, sin establecer algún mecanismo para solucionar el problema habitacional que hay en el país. Porque va a ser una catástrofe y eso también políticamente le va a terminar perjudicando, digo. Por más que haya sido una promesa de campaña y ahora la cumpla y tenga la autorización, digo, por la voluntad popular de hacer lo que prometió, si eso termina siendo una catástrofe social, y bueno, le va a perjudicar, digo, porque mucha gente votó sin saber o votó por lo que sea, por cansancio, porque estaba cara la carne, por lo que vos quieras. Pero cuando se dé cuenta de que no va a poder pagar el alquiler y de que se va a quedar en la calle, y bueno, no va a ser una cuestión positiva para el presidente electo. Doctor Solano, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, siempre a disposición y agradecido. Estaremos seguramente charlando en un futuro próximo, como al igual que lo decíamos con Griselda Fábregas. 12 del mediodía, 4 minutos. ¿Hay más mensajes? No. Hay algunos mensajes. Sí. Un saludo de Juan Zúñiga que dice muchas felicidades por el aniversario. A todo el equipo, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. También para Cacho Álvarez, que es parte de esta radio y que también nos enviaba un mensaje respecto de la charla con Robles, que decía que de alguna manera quizá Santa Cruz se vea beneficiada con el movimiento del dólar por las regalías petroleras, que es lo que señaló. Habría que ver cómo
cómo se termina desarrollando esto. Y una novedad antes de ir a una pausa, después tendremos conferencia de prensa desde ADOSAC provincial, donde justamente habló el gremio docente. Victoria Villarruel señaló que llevarán o propondrán un proyecto que baje la edad de imputabilidad, a 14 años. Más medidas. Pausa en Arriba al Día y enseguida continuamos con el cierre ya casi de este video. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño crece en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Y nada amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Después de la juventud, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se les va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40 y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Y nada amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Viejo divino, ¿dónde vas? No, yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Y el fondo de un vino para entibiar. Y el fondo de un vino para entibiar.
Esto es Arriba al Día, mi estimado Brian Álvarez con Cari Taverne desde el móvil, ahora iremos con ella. Nos escribe de nuevo Daniel, si no me equivoco era, no digo como oyente, dice a su aporte anteriormente que nos decía si estábamos con Miriam Bregman, que parecíamos de izquierda, nos dice, desde que empezó el programa de hoy son todos ataques al nuevo presidente. Y te aclaro, no me gusta Milei, los escucho hace 2 años todos los días y nunca los escuché de este modo. Bueno, me parece igual, fuimos bastante claros con nuestras tesituras en la previa de lo que fue la elección. Esto no es de ahora. Y no son, digamos, no, no es un ataque a Milei o a la fuerza o a sus votantes, ni siquiera al acto democrático. Estamos advirtiendo lo que está sucediendo y lo grave que va a ser en materia humana, básicamente. Porque algo que no se dijo, que nadie advirtió, me parece, pero que no se dijo en campaña y ahora que ya ganó Milei, sí lo está diciendo, es que el acomodamiento de la economía y la inflación, etcétera, va a tardar de 18 a 24 meses. Es decir, que en 18 a 24 meses para que se acomode lo que le llama déficit fiscal son 2 años, 24 meses. Pero en el medio van a cerrar un montón de empresas privadas donde hay gente, o oficinas estatales incluso también, donde hay gente que labura, que percibe un sueldo, que paga sus cuentas, que desarrolla su vida. Esas personas, ¿qué va a suceder con ellas? Se van a quedar sin laburo. Entonces, eso es lo que estamos advirtiendo. No estamos diciendo solamente que el presidente... digamos, es un loquito que de la nada salió y ahora lo ha elegido nuestro pueblo. Y es algo que asumimos que pasará, pero que desde nuestra función no podemos dejar de señalar que hay cosas que van a doler un montón. Y como así también en estos 9 años casualmente que existe Radio Nuevo Día, ya para 14 que existe el diario Nuevo Día, nunca hemos dejado de señalar las barbaridades, los infortunios, los errores, la corrupción, de hecho también, que han tenido muchos funcionarios de el otro palo político que se estaba disputando en la elección. Entonces, están todos los datos vertidos en la mesa, están las opiniones también, y está la interpretación de una realidad que nosotros lo decimos de manera suave al aire, pero cada vez que nos vamos al corte, de alguna manera nos agarramos un poco la cabeza. Fernando, todo... Qué linda su campera. Muy aviador. Muy linda, aviador. sí, sí. Me la regalaron, sí. Su bomber. linda. Bueno, no estaba muy convencido, che, no le gustó la sí, campera. Sí, Regalarle está una bien. campera. No, no, sí, está Está bien, bien, está linda. Regalarle una Déjale, campera, dijo, no te regalo más nada. dijo el flaco Traverso. Regalarle una campera. ¿Qué sucede, Fernando? No, venía escuchando la radio y ayer seguía también las redes de Nuevo Día y los comentarios. Y porque escuchaba Solar, igual que decía que había gente que no sabía lo que votaba, hay gente que sí, y mucha gente está avalando lo que se está haciendo. Evidentemente mucha gente votó sabiendo lo que proponía Milei, de hecho lo dice, es la primera vez que alguien dice que va a ajustar y gana, diciendo todo lo que va a hacer, y hay mucha gente que está aplaudiendo lo que está haciendo, de privatizar, de ajustar, y todo lo que sabemos que va a hacer. Hay mucha gente que está de acuerdo con eso, y hay que aceptarlo cada uno con su opinión, pero hay mucha gente que, por primera vez veo mucha gente que está de acuerdo con la privatización, con el ajuste, con todo lo que propone Milei. Sí, y quiero efectivamente lo preguntarlo en 1 año y en 2 años y en 3 años si continúan de acuerdo. Quizás parte de esa gente cuando los afecte personalmente cambien de opinión. Por Claramente. ahora, como recién son anuncios y no se notan las consecuencias del anuncio, mucha gente lo está acompañando, lo está celebrando. O quizá mucha gente es joven, Pero hay una seguramente. confusión, porque ayer, por Sí. ejemplo, respecto de las privatizaciones, Sí. mucha gente decía que cierren, privaticen todo, lo del Estado nunca sirve, son todos parásitos, son Sí. todos ñoquis. Y ya de entrada meter a todos los trabajadores en la misma bolsa no está bien. Pero hay mucha gente que piensa de esa manera, o sea, que privaticen todo porque así como está nadie sirve, son todos ñoquis, nadie va a laburar, y no es así tampoco. No. Pero bueno, hay gente que está pensando de esa manera y por eso El tiempo dirá. avala eso, el tiempo dirá, claramente. Karina Taverne estuvo en Nadosac
nos remitimos hacia su móvil. Hay también movida en prensa de gobierno. De hecho, ustedes escuchaban allí los bocinazos. En prensa de gobierno. Prensa de gobierno, decía ahí abajo de EU14. ¿Quién reclama ahí? Es la gente del SatSide, del Canal 9 particularmente, que han trasladado su reclamo hacia AMA, en realidad no es la Secretaría de Medios, es AMA hoy por hoy, y están allí. Así que primero compartimos lo de ADOSAC, también en un ratito van a estar desde ATE brindando una conferencia de prensa a la mesa de mujeres de nuestra ciudad, así que vamos a tratar de tomar la mayor cantidad de testimonio posible, porque también ya vamos llegando hacia el final de este envío. Así que vamos primero con ADOSAC. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Presente, muchas gracias por estar acá. Bueno, el sentido de esta conferencia de prensa es obviamente para resaltar y destacar el enorme acatamiento que hay en la provincia a estas medidas de fuerza decretadas por nuestro Congreso, que obedecen al descontento generalizado que tiene nuestro sector ante el no llamado paritarias, ¿no? Ante la imposibilidad de seguir dialogando en ese encuentro, en ese espacio que para nosotros es fundamental, que es la paritaria. Y decíamos que el descontento y el porqué, ¿no? Porque si uno analiza el discurso que ha tenido el Ejecutivo Provincial al negar este espacio, ¿no? Al decir que había imposibilidades, por la responsabilidad que tenían, ¿no? Sobre todo para no dejar al próximo gobierno en términos económicos en una situación difícil. Yo creo que ese argumento se cae, primero porque han podido ustedes también como periodismo ver que se han abierto paritarias en todos los sectores, que se ha discutido salario también en el Consejo de Salarios, para la policía, que también han habido de alguna manera acuerdos con los mineros, ¿no? De la cuenca carbonífera. Es decir, todas las posibilidades estaban, pero no con el sector docente. Sector docente que ha quedado relegado en términos de recién ingresado, digamos, a los últimos lugares, digamos, de salario, ¿no? Hoy una docente de nivel inicial recién ingresada no alcanza a cubrir la canasta familiar. Es un dato concreto, con 250.000 pesos aproximadamente, con una canasta que está evaluada en 150.000 pesos. Esa es la realidad del sector docente, aún con la cláusula gatillo. Nunca pudieron entender que el reclamo era cláusula gatillo sí, pero una recomposición salarial que paralela a la cláusula gatillo, por supuesto en blanco y demás, estuviera de alguna manera con ese objetivo de alcanzar el costo de la canasta familiar. Para el Ejecutivo Provincial dio por terminada, digamos, el diálogo con la imposición de un decreto. Paradójico porque justamente fue la gobernadora quien de alguna manera anunció la cantidad de paritarias que tenía este gobierno, pero resulta que con el sector docente termina con un decreto que, insisto, cerró toda posibilidad de diálogo, decreto que creo que irrumpe de manera muy autoritaria, ¿no? Porque, insisto, el dato es que hubo paritarias para todos y para adosar conciliación, para adosar multas, para adosar procesamientos, ¿no? Y para adosar el no diálogo. De hecho, y más allá de esto, acuérdense que asistimos a una audiencia de conciliación donde el objetivo primario era acercar las partes según el Ministerio de Trabajo, pero ¿qué podemos esperar de un Ministerio de Trabajo que ha actuado siempre, absolutamente siempre, bajo las mismas condiciones, sirviendo al poder que representa, sin acercar ninguna solución o intención más que enfriar el conflicto y solamente eso? El hecho está que justamente el sindicato hermano de AMET había aceptado la conciliación y por supuesto con la esperanza de ir a buscar alguna solución. ¿Qué pasó allí en esa audiencia de conciliación? Nada, absolutamente nada. Entonces,
está comprobado que acatando la conciliación o rechazándola es básicamente lo mismo, ¿no? Ese es el objetivo, y también justamente presentamos en esa audiencia de conciliación un escrito que refutaba de alguna manera el rol que ha tenido históricamente este ministerio a cargo del ministro Teodoro Camino. Así que nosotros insistir en cuestiones muy elementales, porque si ustedes pueden ver como periodismo que también las resoluciones del Congreso del año pasado o incluso de antes, comparándolas con la última resolución del Congreso, van a poder que los temas se repiten una y otra vez, sistemáticamente. ¿Qué quiere decir? Que no hubo voluntad de resolver absolutamente nada. Y digo esto ¿por qué? Porque tal vez la discusión salarial, digamos, que es lo que prevalece, pero no es la más, digamos, importante. Hay muchas que han quedado allí también. Temas laborales que no necesitaban necesariamente erogación presupuestaria, no necesitaban dinero para resolverlas y simplemente la decisión política de hacerlo. De hecho, el día viernes pasado hubo una reunión de subcomisión laboral y aunque las cosas estaban todas dichas, digamos, asistimos nuevamente para ver si algo en lo laboral podían acercar y la respuesta fue nuevamente la misma. Ya nada misma, ¿no? Es decir, de allí no salió nada que pudiera de alguna manera colmar las expectativas de un sector docente que está buscando más y mejores condiciones laborales, salariales y pedagógicas. Es así que terminamos, o se va a terminar un año, pocos días de esta gestión, con un saldo absolutamente negativo, ¿no? Que no solo afecta al sindicato, porque las consecuencias son estas, ¿no? El hecho de haber estado históricamente parados en otra posición, pero desde el argumento, siempre fundamentando, o el por qué no queríamos que nuestros alumnos de secundario, por ejemplo, estuvieran sin esa resolución 323, 076, que obviamente se va a explayar acá el compañero Nicolás, pero digo que hay cuestiones muy elementales que hacían a un entorno global de lo que, digamos, de qué es lo que estaba buscando este sindicato, ¿no? En las reivindicaciones que ya son históricas. Así que nosotros teníamos esta intención de comunicar el por qué estábamos de medida, ¿no? Y comprobado está, insisto, este último, que cuando hubo voluntad se llamó a paritarias, se llamó a los otros sectores, podrían haber tranquilamente llamado al sindicato y no lo hicieron, es porque no quisieron, ¿no? Y se termina un año en conflicto tal como comenzó esta gestión con el sector docente, relegando a la familia docente a los últimos lugares en términos de ingreso del salario en esta provincia de Santa Cruz. Lo dijo usted recién, ya 18 días de esta gestión de gobierno, prácticamente nada. ¿Van a hacer un planteo al nuevo gobierno? ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo se van a parar de cara a lo que viene? El sector tiene, cuál es la urgencia que cada una de esas demandas necesita. Sabemos que hay cosas que son puedo resolver de un día para otro, poner en el edificio si se quiere, ¿no? Pero sí, hemos sido claros en poder señalar todas esas problemáticas que hoy tiene el sector, pero sobre todo ser claro de que si hay una cuestión que es fundamental es que el docente pueda ver garantizado su salario de inmediato. No puede suceder por más buenos ánimos que tenga la gestión que venga, a la cual, por supuesto, insisto, le fuimos claros en las consignas que hacen a pliego de reivindicación, no puede suceder que el salario docente siga estando tan bajo como lo está. La semana pasada los compañeros de la administración pública lograron un nuevo ordenamiento salarial y de carrera, lo cual celebramos, nos parece perfecto, fruto de una lucha que han venido dando durante muchísimo tiempo y se lo merecen. ¿Por qué señalo esto? A partir de ese nuevo ordenamiento salarial y de carrera, el docente ha sido o ha pasado a ser el trabajador dependiente del Estado, ¿no? Es decir, hoy un docente en Santa Cruz tiene el sueldo más bajo de cualquier trabajador que dependa del Estado acá en Santa Cruz. Y no es un dato menor, digo, eso desnuda cuál es la importancia que este gobierno que se está yendo
le ha dado históricamente a la educación, al docente. A ver, son tiempos de cierre de etapas y uno no puede no balancear. Cabe mencionar que el último año en el cual el salario docente estuvo por sobre la canasta básica fue el año 2015. A partir de que comienza los 8 años de gestión de Alicia Kirchner, progresivamente el salario docente fue ocupando poco a poco un lugar totalmente denostado en cuanto al poder adquisitivo, para terminar hoy básicamente a 120, 130 mil pesos de la canasta básica que, insisto, en 2015 estaba por el salario por arriba. Digo, esos datos que son así fríos y concretos también sirven para clarificar cuál ha sido la visión de este gobierno respecto a la educación. Sin hablar, perdón Javier que me extienda, digo, sin hablar de otras cuestiones que son de índole laboral y que también nos dejan un saldo sumamente negativo. El proceso de desmantelamiento, desmantelamiento de la modalidad especial. Por ejemplo, hoy los compañeros huyen a trabajar con las obras sociales porque trabajar en el Estado ya no sirve. Nos deja un nivel primario con una jornada extendida totalmente impuesta, que no ha logrado ni un poco revertir eso que en su momento se había pensado como lectoescritura y cálculo, y con los compañeros totalmente súper agobiados, estresados, en una jornada que es extensa en horas, pero que al mismo tiempo no brinda los resultados en lo pedagógico, no porque los compañeros no quieran, sino porque al mismo tiempo extienden la jornada, pero el tránsito sigue siendo acompañado. Nos dejan la deuda dentro del nivel secundario, donde los pibes llegan al 5º año con 40, 50 materias previas, que cuando se quieren ir de la provincia a estudiar a otros lugares, verdaderamente no están a la altura, y obviamente no hay de realidad, les hace ver de un momento a otro que obviamente la educación de Santa Cruz no los ha preparado para esa otra etapa. En el nivel inicial, insisto, muchas sesiones se han cerrado, pero sobre todo, digo, los acompañamientos en su momento que existían para las necesidades especiales tampoco están. Digo, lamentablemente todos los balances donde uno los quiera realizar siempre son negativos. Entonces, a nosotros nos preocupaba poder hoy transmitir todo esto, porque si no parece que uno cae en la medida de fuerza por vicio, ¿no? Y no es así. Javier fue claro, no le hemos aumentado ni una coma al mismo pliego de reivindicaciones que venimos trayendo, podría decirse desde diciembre de 2022, pero si miramos, como dijo él, hacia atrás, algunas consignas son históricas y algunas que no se resolvían con plata, tampoco las quisieron resolver. Digo, lamentablemente este es el saldo que le deja el kirchnerismo en la educación en Santa Cruz, y nosotros teníamos la obligación y lo queríamos hacer, queríamos cumplir con poder llevar calidad de una vez más a la sociedad, a ustedes que son los medios, respecto de todo esto. Lo que está por venir seguramente se muestra esperanzador y ojalá que traiga cambio, porque necesitamos todos, pero la verdad que el punto de partida va a ser bastante bajo. Ahí pasaba parte de la conferencia de prensa de AOSA, que en la sede provincial del sindicato docente, justamente en el marco del primer día de paro, que no sé si lo habíamos señalado. Mañana continuará la medida de fuerza de los trabajadores del ámbito educativo. También, bueno, medida de fuerza de los trabajadores docentes. En Fomicruz nos decían que había también movimiento. Ya les replico el mensaje. Bueno, en la Puerta de Ama también de Canal 9, o trabajadores de Canal 9 que están reclamando allí también. Así que es una mañana movida, justamente. Y sí, nos decían que de Fomicruz están de medida de fuerza. Incluso llegaron hasta aquí trabajadores de Pico Truncado y de Gobernador Gregores, que están allí los paritarios en las afueras de Fomicruz, que se están reuniendo a las 13 horas allí con trabajadores. Así que ahora también en la otra gestión en fuera de contexto, vamos a compartir la continuidad de lo que deja el trabajo de Karina Taberne, que también estaba en ATE cubriendo justamente una conferencia de prensa que brinda la Mesa de Mujeres y Disidencias de nuestra ciudad. Pero son las 12:29 del mediodía en esta jornada de
miércoles, cumpleaños de la radio, y le agradecemos nuevamente a la concejal D'Amico que nos ha hecho llegar una torta, también a Paula que nos escucha y nos enviaba un mensaje que nos escucha todas las mañanas. Saludo grande. Le mandamos un abrazo también a ella y a todos los que nos eligen para acompañar sus mañanas. Le mando un saludo a Dieguito, mi amigo que está en Salta ahora. ¿Qué Paula y que será, siempre no? nos escucha. ¿Cómo? ¿Qué Paula será? ¿Será Paula una... No lo tengo identificado. Hay un montón de gente que nos saluda por redes igual. Ah, mirá vos. Un Ah, montón. no fui a Así esa que publicación. En la del diario y en las nuestras, así que un saludo para todos igual. Muchísimas gracias a todos. Y un último mensaje que nos comparten. Está bueno el debate post elecciones, analizar en estos últimos 15 años cuándo no hubo inflación, cuándo se mejoraron los servicios públicos, cuándo disminuyó la corrupción, cuándo dejó de haber ñoquis, qué cifra de pobreza había allá por 2007. Si va a haber ajustes para empezar a mejorar el país, aunque duela, es bienvenido, pero seamos realistas y aceptemos que por lo menos desde hace 20 años nos viene metiendo la mano en los bolsillos. ¿Y cuándo o qué año estuvimos bien? ¿Qué presidente ha mejorado la economía sin ajustes? Se pregunta este oyente. Macri metió la pata en mejorar pidiendo un préstamo y el resto... Macri metió la pata, sí, pidiendo un préstamo. Y el resto, obvio que va a costar. Más que la pata. Y estaremos, no como queremos, pero sí dentro de unos años el país se estabiliza, bienvenido sea. Ahora que está hablando, ¿hace cuántos años viene en picada la educación? También se pregunta este oyente, a quien le agradecemos por elegirnos también y poder compartir con nosotros. Tal cual. Dieguito me dice que está en Buenos Aires, en sus oficinas, así que le mando un abrazo grande. Porque también nos escucha el empresariado nacional, para que lo tengan en cuenta. El nuevo empresariado. Sí, el nuevo empresariado. Los yuppies, ¿serían? No sé qué, si ahí tiene caja navideña es... una caja navideña muy bonita me parece. Pero bueno, mande una para acá, por favor. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quiroz de este lado de los micrófonos, junto a la excelente tarea de cada mañana de Karina Taberné. Gracias por estar, por elegirnos, por seguir acompañándonos. Somos la cooperativa Nuevo Día y en este caso, como parte de la programación de Radio Nuevo Día, somos también Arriba el Día. Hasta acá hemos llegado en esta emisión de miércoles 22 de noviembre. Te deseamos que tengas una linda continuidad de la jornada y te invitamos a que en un ratito te sumes con Beto y con Claudia a afuera de contexto, perdón. Un abrazo grande, que tengas lindo miércoles. Chau. Tengo como que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo.